Socialista es una corriente que no la puedes entender si antes no te preguntas filosóficamente qué significa el ser humano. El socialismo fue una corriente de pensamiento que se originó en Alemania en el siglo XIX. Y sobre todo lo interesante es lo que puso fue en el centro al ser humano y esa idea de libertad. O sea, cómo el sujeto vivía oprimido ante las cuestiones económicas y lo que había que buscar era esa liberación. Fue Marx el que desarrolló la idea del socialismo como una tendencia social necesaria, como una etapa que se iba a dar después del capitalismo, ¿no? Y que esto se iba a dar de una manera a partir de una revolución, es decir, el cambio para poder modificar las estructuras sociales. Eso era lo que él planteaba. Fue estas ideas y su concepto de hombre de Marx lo que llevó entonces a la idea de que había que generar una educación de tipo socialista. Es decir, la educación vista no como una visión individual, no como una visión de sujeto, sino como una idea de tendencia social. Culturalmente los sujetos somos construidos socialmente. O sea, yo me opongo a las ideas innatistas de pensar de que ya tú naces con algo, que traes el chip incluido y que eso lo desarrollas. No, yo pienso que te vas construyendo socialmente. Esas son las grandes virtudes de esta educación socialista. A veces se piensa que existe una división entre lo teórico y lo práctico. Y se piensa entonces que estas ideas de Marx quedaron ahí escritas como una idea, como algo abstracto, y que su aplicación vino después. Yo no lo pienso así. O sea, yo lo que pienso es que toda visión teórica se apuntala en lo práctico y todo lo práctico se apuntala en lo teórico. Por lo tanto, las primeras educaciones socialistas como tal se van a dar a partir de la Revolución Rusa de 1917. Y entonces, es ahí donde se va a dar ese contexto de la educación socialista que hasta nuestros días sigue impactando. Por ejemplo, Lev Vygotsky, ese autor que ustedes revisan a veces aquí en La Normal, no pudo haberse entendido sin la Revolución Rusa. Es decir, el planteamiento de Vygotsky y su visión de ser humano sobre lo social parte de la propia Revolución Rusa. No olviden ustedes que la Revolución Rusa es acabar con el gobierno de los zares para instaurar lo que ya Lenin llamaba la dictadura del proletariado. Es decir, una modificación de que los desposeídos lleguen al poder, porque en la idea de Marx, después del socialismo, venía el comunismo. Es decir, la desaparición del Estado y el estado de felicidad general, donde todos somos iguales y donde todos vivimos de acuerdo con las propias potencialidades de trabajo que tenemos. Capacidades. ¿Sí? Exactamente. Y entonces, cada una de estas situaciones generaron la idea de socialismo, tanto en la Revolución Rusa, y esto va a llegar a México en los años 20 primero. Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, va a ser el primer gobernador socialista que hay en México. Y él es el que poco se ha estudiado cómo él lleva la educación socialista a Yucatán para poder educar a los indígenas mayas. ¿Época de Lázaro Cárdenas? Antes. Estoy hablando de 1921 en Yucatán. Cárdenas va a llegar al poder en México en 1934, es decir, casi 10 años antes después. Pero la experiencia de Felipe Carrillo Puerto va a ser fundamental porque van a generar toda una idea de cultura que tiene que ver con los lunes rojos y que tiene que ver con toda esta idea de que el indígena tiene que educarse para poder liberarse. Esto va a llegar después con el gobierno de Cárdenas, donde ya la educación socialista se hace oficial. Es decir, todo este discurso que ustedes les dicen en la actualidad sobre las competencias y todo esto, o sea, son modelos hegemónicos que se vuelven políticas de Estado. La educación socialista va a llegar a convertirse en política de Estado en 1934 cuando llega Cárdenas al poder. Pero si ustedes lo analizan, ¿por qué es en la época de Cárdenas y no en otro momento? Porque es la etapa en donde se va a buscar la modificación de la estructura social. Es decir, la base iba a estar en que el campesino tenía que vivir en ejidos. Es decir, ya no iba a haber latifundios, que se supone que habían desaparecido en el porfiriato, y que entonces iba a haber ejidos donde los trabajadores campesinos vivieran compartiendo todo ellos mismos.
Es decir, ellos sembraban, ellos cosechaban y todo era para todos. Entonces, esa idea se traslada a la educación y comienza a hablarse de una educación socialista en México. Curiosamente, el artículo 3 de la Constitución en estos años se va a modificar y va a decir muy claramente: la educación es socialista. Y esto va a desaparecer en 1940, cuando Manuel Ávila Camacho llega al poder. O sea, hay una parte de la Constitución que así estuvo. Sí. Pero hay que... Sí, de 1935 a 1940, la Constitución aclaraba que la educación era socialista. ¿Sí? Y entonces, pues obviamente se hizo toda una tendencia donde los que se sintieron agredidos fueron la parte empresarial. ¿Por qué? Porque la educación socialista le da prioridad a la educación pública por encima que de la educación privada. Y entonces sienten que están siendo agredidos. Por favor, no se les olvide una parte fundamental. O sea, la educación, todo el siglo XIX, casi todo el siglo XIX fue dominio de la Iglesia, hasta que apareció las leyes de reforma con Juárez y que eso le quitó el poder a la Iglesia. Pero aquí hubo un detalle. El gobierno de Juárez en el siglo XIX estableció la idea de que nosotros educamos en los conceptos y que la Iglesia eduque en los valores. ¿Sí? Eso fue, en su momento, fue algo importante, pero si nos analizamos con el contexto actual, sería un gravísimo error, porque la escuela debe de trabajar con los valores. Eso no queda nada más en la parte religiosa. No está aislado. No está aislado, porque somos sujetos integrales, ¿sí? Claro, eso lo vemos con los ojos del presente, pero en su momento la visión era totalmente diferente. Y entonces la educación socialista se modifica en los años 40 porque llega al gobierno Manuel Ávila Camacho, pero llega con todo el apoyo, incluso él se declara religioso, ¿sí? Ávila Camacho se declara religioso. Y entonces, poco a poco comienza a desaparecer la visión socialista de la educación. Desde mi punto de vista, tuvo grandes avances. Todavía sobreviven reliquias de esos años. Por ejemplo, yo estudié en una escuela primaria pública que se llamaba Estado de Michoacán, que es producto de las escuelas socialistas. Yo estudié en esas escuelas, eran escuelas gigantescas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudié, ya obviamente ya han pasado muchos años de que había acabado esa idea socialista, pero por ejemplo teníamos grupos de la al H, A, B, C, D, E, F, G, H, de cada grado. Es decir, había 50 grupos en la escuela, y en cada grupo habíamos 50 escuincles, ¿sí? Y entonces resulta que era característico que esas escuelas se hicieron y había talleres donde los niños, aparte de estudiar, generaban un oficio para la comunidad. Esa era la virtud de la visión socialista. Es decir, que estudiabas en la mañana y generabas un oficio en la tarde, y lo que producías era para la comunidad. De allí viene algo que ustedes ya vieron, pero que no han analizado, que son las cooperativas escolares. Las cooperativas escolares son de esta época, claro. El problema es que ya no se ve como era originalmente la idea, porque la idea original de las cooperativas escolares era que todos producían algo para vender en beneficio de la escuela. ¿Se han dado cuenta? A los niños nunca se les explica eso. Claro. Ellos nada más se les dice: da tu peso como aportación, vendes dulces y al final te damos el dinero. Pero no les explica que es trabajar para todos y que por qué obtienen una utilidad. Esa era la gran virtud. O sea, no el propósito de... No les enseñan el propósito de hacerlo. Es lo mismo que decíamos hace rato con otros compañeros. La escuela no les explica a los niños muchas cosas que deben de saber, y que la escuela se convierte en rituales, ¿no? Decíamos con los compañeros hace rato. A los niños no se les explica por qué tienen que saludar a la bandera. Simplemente saludan. Salúdala y ya. Y ya. Y se convierte como en un acto muy parecido. Perdón, no me meto con problemas religiosos, solamente lo analizo así. No hay mucha diferencia entre los actos religiosos y la escuela. Si no sabemos por qué hacemos todo lo que claro, hacemos en la iglesia. Exactamente, o sea, no sabes por qué te hincas, no sabes por qué te pegas en el pecho. Pero lo tienes que hacer porque con eso naciste, con eso te educaron. Exactamente. Y entonces, la gran virtud de la educación socialista era que buscaba el asunto del beneficio de la comunidad. En la actualidad eso está perdido. Y está perdido porque obviamente en la actualidad el discurso de las competencias lo que te hacen es enseñarte que eres un ser individual y que eres mercancía. Y que entonces, en lugar de que el objeto sea mercancía, el sujeto es la mercancía.
y se deshumaniza todo. ¿Sí? No sé si quieran preguntar algo más.